Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a enseñar cómo conectar este patch panel que ustedes ven acá, que no es un patch panel común y corriente que normalmente vemos en un cuarto de telecomunicaciones o instalado en un rack. Es un patch panel que trae todas las conexiones acá. No es un patch panel modular, que es el que normalmente siempre utilizamos para instalarlo en los racks de telecomunicaciones, en la cuales tenemos que instalar los jack o los RJ45 hembra. Este es un patch panel que debemos realizarle todas las conexiones. Así que quédate hasta el final, porque en este video te voy a enseñar paso a paso las herramientas y cómo debes realizar las conexiones de este patch panel de manera correcta. Así que no te pierdas ni un minuto de este video. Empecemos. Bueno, las herramientas que vamos a utilizar para hacer este trabajo son principalmente un pelador de cable, una tijera, una ponchadora de impacto, obviamente el patch panel, y tengo por acá el microescáner. Bueno, ya este equipo lo vamos a utilizar ya, bueno, ya al final, cuando ya tengamos todo listo, conectado. Vamos a dejarlo por acá. Quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal y que de esa manera me han apoyado. Recuerda que en la descripción de este video está un link con el que te puedes registrar para hacerte miembro de este canal. Muy bien. Ahora les quiero explicar algo con respecto a este patch panel. Vean que este patch panel es de 24 puertos, si lo pueden ver allí. 24 puertos. Acá tenemos unas especificaciones con respecto a este patch panel, y es que vean, este patch panel es categoría 5 y está bajo el estándar 568B. 568B, es decir, que esta conexión que está acá la vamos a hacer en el estándar 568B. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a proceder. Estos patch panel por lo general en la actualidad poco se utilizan, porque estos patch panel, ustedes pueden ver acá, voy a colocarlo, creo que ahí no se ve bien. No. Vamos a colocarlo así. Muy bien. Este patch panel se colocan así, de manera lineal. ¿Ve? Los que están actualmente en el mercado son patch panel que se conectan 4 cables de este lado y 4 cables de este lado. Esto permite que por lo general el cable quede sujeto a estos dos extremos. En el cambio, este patch panel, pues todo es lineal. Obviamente un cable queda de un lado y el otro cable queda del otro lado. Obviamente van a ir por toda esta parte, van a ir los cables, un cable por un lado y otro cable por otro lado. Bien, entonces esa es la diferencia entre los que están ahorita en el mercado. Ahí ustedes pueden ver que están unos números. Estos números por lo general representan el puerto. Este que está acá representa el puerto 1. Este que tengo de este lado representa el puerto 2. Está el puerto 3. Acá tenemos que hacer la conexión para el puerto 4. Acá para el puerto 5 y acá para el puerto 6. Y así sucesivamente hasta llegar al puerto 24, que lo tenemos por acá. Bien. Hay otros patch panel que por lo general traen el código de colores acá. Para ustedes obviamente eso va a ser súper bueno, porque nada más lo que tienen que es colocar los cables en cada lugar que pertenezca. Ahora, este patch panel no. Este patch panel trae el código de colores acá, si lo pueden ver. Y ahora les tengo que explicar algo con respecto a esto. Vamos a ver si se puede ver allí. Espero que sí se pueda ver. Para ver allí, se está difuminando. Ok, allí. Si ustedes pueden ver acá, empezamos aquí en el puerto 1, ¿sí? Y este puerto 1 empieza con una conexión blanca. Quiere decir que empezamos primero con el blanco. Vean que acá tenemos el azul, acá tenemos el naranja, acá tenemos el verde y acá tenemos el marrón. Siempre empieza por el blanco. Blanco azul, azul, blanco naranja, naranja, blanco verde, verde y blanco marrón, marrón. Así es que siempre se comienza, en este caso estos patch panel, que como ya les digo, no trae el código de color acá impreso, pero sí obviamente trae los colores acá. Entonces vamos a hacerlo utilizando esa misma secuencia. Ok, para que ustedes lo puedan ver, voy a utilizar este cable. Este cable tengo una punta ya con un RJ45. La voy a hacer para obviamente probar la conexión que vamos a estar haciendo. Y obviamente esta otra punta es la que voy a estar conectando acá al patch panel. Recuerden que estas conexiones por lo general es algo que estamos haciendo como quien dice un laboratorio acá, una práctica. Y obviamente todo se está haciendo en función a que ustedes puedan aprender cómo hacer las conexiones en este patch panel. Este conector RJ45 está hecho en el estándar 568B. ¿Por qué? Porque empieza por el blanco naranja. Lo primero que vamos a hacer es pelar esta punta. La vamos a pelar aproximadamente utilizando unos 3 dedos, por ejemplo.
acá, dejar algo de... Muy bien. Ahora vamos a tomar los cables, vamos a apartar esto, tomamos la tijera y picamos. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre vamos a tener cuidado acá, okay, cuando vayamos a hacer esto, siempre tenemos que tener cuidado de cuando vayamos a colocar el cable, el primer puerto obviamente siempre tiene que quedar acá en la punta, ¿ok? Aquí. Cuando vayamos a conectar el número 3, el puerto 3, el cable del puerto 3 tiene que quedar justamente aquí en esta línea que está allí, ¿ok? Para entonces empezar a hacer las conexiones, que el cable le pueda quedar de esta manera, ¿bien? Para que puedan tener mayor facilidad y poderlos enganchar en cada una de las conexiones que están acá. Ok. Bueno, eso también es a cuestión también al gusto de ustedes. Si ustedes lo quieren hacer o lo quieren hacer o dejarlo a la mitad o como ustedes quieran, bueno, ya eso ya es al gusto de cada quien. Simplemente les estoy indicando cómo lo hago yo y cómo pues, realmente me ha funcionado siempre. Dijimos que entonces él empieza por el azul. Entonces vamos primero a tomar el cable azul. Ok, vamos a ponerlo por acá. Vamos a tomar el cable azul. Lo dejamos por aquí. Vamos a desentorcharlo. Ok, y empezamos acá blanco azul. Azul, ahí lo tenemos, ¿ves? Ok, tomamos la ponchadora de impacto. Esta ponchadora de impacto, ustedes pueden ver que acá tiene como especie de un filo, ¿ok? Este filo lo utiliza para hacer el ponchado del cable y cortarlo de una vez, ¿ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a colocar la ponchadora, cómo vamos a ponchar esto, porque puede ser que cortemos el cable de acá adentro y no el de afuera, ¿ok? Entonces, siempre esto va hacia el lado de afuera, ¿ok? El lado o el excedente que se va a cortar del cable, ¿ok? Vean que acá lo podemos ver, podemos notar que hay un lado de esta ponchadora que sobresale un poco más y es donde está ese filo que ustedes pueden ver aquí, que es el que hace el corte. Vean, así lo voy a poner. Vean que como acá de este lado está el corte, lo voy a poner de este lado, vean, aquí, y lo voy a colocar acá. ¿Ve? Entonces, el corte queda de este lado y la que no se va a cortar queda de este lado. Vamos con el siguiente. Ahí está, ¿ve? Ahora, vean lo que sucede. Acá, un poco el cable y él se suelta. Porque la ponchadora de una vez corta en la parte de afuera acá del cable, pues. Ahí está, ¿ves? Esto simplemente se lo voy a dar. Esto se lo voy a decir simplemente no para que lo hagan, sino para que solucionen, ¿ok? En algún momento en que realmente necesiten y no tengan las herramientas a la mano. Este es un destornillador de bornera de pala. A veces se utiliza este destornillador para introducir el cable aquí en cada una de las conexiones y de esa manera que pueda quedar dentro y estas navajitas que tienen acá los conectores puedan atravesar el cable, ¿ok? Esto en caso de que no tengamos esta herramienta como tal. Ojo, se lo estoy diciendo en caso de una solución, en caso de no tener la herramienta a la mano. Ok, pasamos entonces al naranja. Vamos a tomar entonces acá el naranja, tomamos aquí, le medimos, desentorchamos esta parte y lo montamos acá en el naranja. Ahí está, ¿ves? Blanco, naranja, naranja. Tomamos nuestra ponchadora, recuerden la navajita, la parte acá hacia afuera y tomamos aquí. Ahí está. ¿Ves? Yo realmente siempre hago esto así porque no me gusta que el cable, en este caso, pierda el trenzado que tiene, ¿ok? Si vamos a desnudar el cable desde este punto, entonces vamos a tratar de que el trenzado quede la mayor cantidad posible, ¿ok? Vamos a pasar entonces ahora al verde. Tomamos acá, medimos un poco, colocamos aquí, blanco, verde, verde, ¿ok? Y pasamos al marrón. Marrón, blanco, marrón, marrón.
Y de esa manera queda ya el cable conectado a nuestro patch panel. Así mismo, ¿ves? De esa manera lo hacemos con el puerto 2, con el puerto 3, con el puerto 4, 5, 6, 7, hasta llegar al puerto 24. Ahora vamos a realizar la prueba. Puerto 1. Este patch cord que tengo acá es también en el estándar 568B porque empieza por el naranja. Por acá lo vemos, por el naranja. Conectamos la bala del microescáner. La conecto acá. La otra punta del cable. Aquí la tengo. Conecto. Y medimos 15 pies y ahí lo tenemos. ¿Ve? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 4, 5, 5, 7, 7 y 8. Así de esa manera hacemos las conexiones de un patch panel de este tipo.